con todos los compañeros. Siendo las 6:10 de la tarde, damos inicio a la presente reunión, a la presente convocatoria, a la presente escuela política. Mi nombre es Pablo Peláez, voy a moderar, vengo a colaborar de la Victoria para moderar este evento. Cedo la palabra a la compatriota Nilsa Rodríguez, quien va a darnos la bienvenida. Buenas tardes, compañeros. Les doy la bienvenida a esta escuela política. Pero mi paso voy a leer más. Es un honor para mí presentarme hoy ante tan desconocidas personalidades, comenzando por la militancia partidaria de diversos distritos, de quienes sustentan con su presencia nuestro compromiso social con el país. Asimismo, nuestro distinguido panel de expositores que conforman la mesa de honor. El doctor Darío Centeno, que lo tengo aquí a la mano derecha, el compañero Giancarlo Sauñe, coordinador de Juventudes, y el compañero es Sebastián Reyes de Chubilla. Lo más importante es agradecer a nuestra distinguida comunidad de San Juan de Miraflores, quienes nos honran y determinan la presencia de todos nuestros dirigentes locales de nuestra coordinadora distrital de Perú Libre en San Juan de Miraflores. Deseo también expresar y citar una frase que se le atribuye a nuestro gran pensador y poeta, autor de los 7 ensayos de la realidad peruana, el fundador del Partido Político Social del Perú, refiriéndose a nuestra juventud. La juventud no es la esperanza del mañana, es la acción de hoy. Mi emoción es muy grande al expresar esta frase por la gran verdad que guarda en su esencia y que nuestro líder, el doctor Vladimir Cerrón, explica que el día de mañana nuestros jóvenes de hoy dejarán de serlo, cumplirán otros roles políticos, pero ya no el de la juventud de entonces. Mi admiración, mi esperanza, mi fe, que todos nuestros jóvenes de hoy debidamente instruidos y informados políticamente para servir a la sociedad son el gran motor y la gran fuerza que nace de nuestro pueblo. Bueno, gracias Nilsa. Con estas palabras se inicia la presente escuela, la cual ha sido denominada Escuela de Formación de Cuadros. Le cedo la palabra al compañero Sebastián Reyes, miembro del CERF. Adelante. Muy buenas tardes, compañeros todos, distinguidas personalidades de la mesa y sobre todo ustedes, compañeros, que vienen de los diversos distritos y el distrito anfitrión San Juan de Miraflores, por la acogida, ¿no?, en esta tarde, que si bien pues no la pasamos en familia, pero de todas maneras tenemos que darnos un tiempito al menos para poder autoeducarnos, para poder conocer a nuestro partido en sí, ¿no? Y ahora, ¿no?, en esta oportunidad estamos pues dando una segunda escuela de manera general aquí en el distrito de San Juan de Miraflores. La primera la hicimos en Villa María del Triunfo, quizás no de una manera tan grande, no de una manera de pronto tan contundente, pero al fin y al cabo se hizo. En ese sentido, acá estamos haciendo la segunda escuela y seguramente van a haber más, porque creo que si hay algo importante en nosotros, en el partido, es que su militancia, sus cuadros se fortalezcan, y se fortalezcan básicamente discutiendo, no solamente escuchando a nosotros, sino también, sobre todo, escuchándolo a ustedes, porque también seguramente tienen alguna perspectiva, alguna opinión al respecto, ¿no? No todos de pronto conocen al partido. El día de hoy, a partir de la exposición de algunos compañeros de aquí, van a saber algo de nosotros, algunos de nuestros fundamentos, algunos de nuestros principios, y quizá alimentar
con algunos principios que también tengan ustedes, porque el ideario del partido no es un ideario cerrado, no es un ideario que ya está consumado, ¿no? Sino que se va abriendo a otras perspectivas, ¿no? Anuncio desde ya también, ¿no? Que vamos a sortear acá unos idearios. Seguramente ya se les ha dado unos tickets. A los que no tengan, se les va a dar al final para poderles entregarles unos 5 idearios a las personas presentes y así poderlos conocer en las líneas de nuestro partido. Sin más, le cedo la palabra al anfitrión para poder continuar y ya conocer más de nuestros lineamientos. Muchas gracias, compañeros. Gracias, Cristian. Cedemos la palabra al compañero Darío Centeno, quien pertenece, es miembro del CER de Arequipa. Adelante, compañero. Bueno, compañera Nilsa, compañero Sebastián, Giancarlo, compañeros y compañeras todos, primero quiero agradecer la invitación que se me ha hecho para poder compartir parte de lo que estamos desarrollando a nivel nacional, que son las escuelas políticas. Algunos se preguntarán, oye, pero la campaña ya terminó, ¿qué estamos en reunión? Todavía por allá hay un compañero que está con la camisa campañera, están los chalecos de campaña, la bandera por allá. Es que en realidad Perú Libre es un partido que recién están haciendo, es un partido que está empezando a articularse, y qué mejor obligación es que se empiece a articular en la capital, en Lima, porque en provincias de algún modo, por el sentido de identidad con un partido de izquierda provinciana, fácilmente se puede articular, pero en Lima, en el que lamentablemente está casi la mitad de la población del país, es complicado articular comités distritales, comités sectoriales que puedan identificarse con el partido, un partido en el que tienen a un líder fundador como el monstruo, el diablo del país, y a otros que están siendo perseguidos. Dicho sea de paso, la compañera Ana María Corda no ha podido participar en esta charla, pero es una de las compañeras más que está en ese trajín, ¿no? Y todos los que estamos en Perú Libre, compañera Nilsa, es probable que estemos en esa situación y debemos prepararnos para poder asumir cualquier tipo de persecución política, mediática, judicial. Y en ese sentido estamos trabajando, por lo menos los jóvenes, e invitamos a que todos nuestros compañeros que tengan ese corazón de jóvenes puedan ir asumiendo una posición clara de que los procesos que se van a desarrollar en los próximos meses y años en nuestro país van a ser riquísimos, van a ser productivos para nuestro país. El pueblo por vez primera va a ir desarrollando el ejercicio del poder, que por mucho tiempo estuvo neutralizado. Por eso es importante que desarrollemos estas escuelas políticas, y qué bien que se haya articulado ya una, y ahora lo tenemos que replicar. Pero sí es importante que podamos ir compartiendo no solamente el marco ideológico de nuestro partido, sino también la realidad concreta en la que estamos viviendo en estos momentos. Yo en la mañana desperté viendo las tendencias de Twitter, porque es una red social que se usa bastante en Lima, en provincias como Arequipa, es otra red social, el Twitter no existe, pero aquí en Lima uno tiene que enterarse de lo que va a pasar dentro, lo que los medios de comunicación van a difundir dentro de 2 o 3 horas a través de Twitter, porque hay personajes que dan la información de lo que pueda suceder. Y de repente, compañero Sebastián, en este momento ya o se ha producido el cierre del Congreso, o se ha producido la vacancia presidencial, y nosotros estamos en plena charla, ¿no? O sea, en este momento estamos en días bien complicados, en los que hay una situación crítica a nivel político, en el que por un lado hay un Congreso golpista que quiere sacar a un gobierno elegido popularmente, democráticamente, porque no le gusta que un provinciano, un campechano, un campesino, un agricultor, un profesor de primaria dirija los destinos del país. Ese es el principal factor que les ha movido a toda la clase media alta de nuestro país, que
realmente han demostrado el nivel de racismo y discriminación que hasta ahora existe. Y por otro lado, tenemos a un presidente que, si bien es cierto, ha sido elegido mediante nuestro partido, pero que se ha ido alejando en el transcurso y ya no tiene la herramienta política fundamental que es el partido para poder asumir los cambios. Hoy por hoy tenemos a un presidente que no tiene una base. Su base social están en las aulas, están enseñando en las clases, que básicamente es el magisterio. Pero no tiene una base social política como somos nosotros que pueda articular el movimiento. Si hoy por hoy cierra el Congreso, la gente de derecha va a empezar a salir, pero incansablemente. Y si es que él no implementa políticas de cambio, como en algún momento lo hizo ya, a pesar de que no era de izquierda, pero sus políticas de izquierda lo implementaron, y ya vamos más de un año y medio, y las políticas de izquierda de nuestro país son deficientes o nulas. Entonces, ¿qué pueblo, qué bases sociales van a legitimar a un gobierno que va a cerrar el Congreso? Es aplaudible, pero hasta ahí nomás. El pueblo no va a salir a defender un gobierno que no incrementa el presupuesto del sector salud. Hace 3 días se ha aprobado la ley de presupuesto del Congreso. Y hay 2 temas importantes ahí. En el tema de salud, por ejemplo, si considerábamos que este gobierno iba a apostar para que el sistema de salud de nuestro país pueda repotenciarse, oye, hay que incrementar el presupuesto del sector salud, pero nuestro presupuesto ha aumentado solo 1.000 millones, y eso no significa más de 0.5% de incremento. O sea, si es que el año pasado teníamos alrededor de 23.000 millones de soles en salud, ahora para el año 2023 vamos a tener 24.000 millones. O sea, el aumento no es significativo, ¿no? Y lo que proponemos nosotros como Perú Libre y nuestro ideario es el aumento de dobletear, aumentar por un 50% más. Eso quiere decir que nosotros deberíamos tener por lo menos 50.000 millones de soles en el sector salud. ¿Y para qué? Pues necesitamos, en este ideario, lo que estamos proponiendo es, aparte del aumento del sector salud, es hacer que en cada región hay un hospital especializado. Lima tiene el privilegio de tener hospital especializado, pero otras regiones no lo tienen. Junín tiene el privilegio, y gracias al partido, de tener un hospital de enfermedades neoplásicas, y las otras regiones no lo tienen. Solo tienen institutos regionales, IRES. Pero Lima y Junín son las 2 únicas regiones que tienen el privilegio de tener un hospital de enfermedades neoplásicas donde se puedan atender nuestros hermanos y hermanas que tienen cáncer. Eso es una cuestión de su desarrollo en nuestro país que tiene que aguantar, y eso significa dinero, significa plata. Pero como todavía no hemos nacionalizado el gas de camisea, ¿de dónde vamos a sacar la plata? Porque en nuestro país existe un término que a todos los economistas les preocupa, que es el equilibrio económico. Porque si es que voy a aumentar a salud, ¿a qué sector le saco? A agricultura, a vivienda, a otros sectores. Tiene que haber equilibrio. Y para romper ese equilibrio necesitamos tener mayor ingresos. Y eso significa iniciar un proceso de renegociación de los contratos. Porque de otra manera el pueblo no va a ver resultados inmediatos. Y por otro lado, ¿cuándo se va a bajar el sueldo, no? O sea, si una de sus principales promesas es tener una imagen de un profesor que iba a ganar por sueldo del profesor, hasta ahora no se da esa situación. Ciertamente, creo que todo su sueldo se lo gasta para poder defenderse, porque tiene que pagar a los abogados, ¿no? ¿Con qué plata va a pagar los abogados si los abogados tienen que hacer una tremenda chava para defenderlo en las más de 30 denuncias que tiene el presidente? Entonces, esta situación crítica en la que nos encontramos es bastante movida. Y por eso estamos en campaña permanente, porque probablemente, compañera Nilsa, de aquí un par de meses anuncien nuevas elecciones generales o elecciones complementarias congresales. ¿Y quiénes van a ser nuestros candidatos? ¿Vamos a llamar a otros de otros partidos? No, nosotros mismos. Y ahí es donde nosotros tenemos que formarnos, fortalecernos, saber bien qué es lo que estamos proponiendo como partido, cómo podemos concretizar cada una de las propuestas que nosotros tenemos como partido.
Por eso es que estamos en campaña permanente. O incluso se convoca asamblea constituyente y vamos a tener a un compañero que vamos a hacer postular para la asamblea constituyente. Los escenarios son bastante cercanos, bastante próximos. Dicho sea de paso, ya estamos en 2023, solo faltan 2 años y ya estamos nuevamente en año de campaña. Entonces, compañeros y compañeras, la situación concreta es que el partido no debe parar y debe continuar con sus actividades de campaña y además sus actividades de formación política y también de gestión pública. Por eso yo quisiera hacer algunas precisiones y voy a desarrollar, queridos compañeros, voy a desarrollar 3 páginas de este librito que es el diario. Solo 3 páginas. Y en solo 3 páginas, incluso podríamos hacer hasta libros de tesis, en solo 3 páginas de libro. Porque lo que tiene contenido este diario representa el diario y el programa político de nuestro partido. Y el diario contiene un conjunto de posturas, un conjunto de diagnósticos, un conjunto de lecturas, un conjunto de posición ideológica, principios, valores. Y eso es bastante para un partido. Y nosotros siempre, y es bueno que el partido haya impreso bastantes diarios, porque es importante que nuestras bases puedan conocer a dónde vamos, cuál va a ser la naturaleza de nuestro partido. ¿Realmente es nuestro partido un partido de una organización criminal, como dicen los medios de comunicación? ¿Realmente está dirigido por un señor que se ha robado la plata o es corrupto en nuestro país? ¿Realmente son todas las cosas que dicen los medios de comunicación? Entonces nosotros y ustedes son los principales voceros que van a ir a desmitificar cada una de las cosas que se dicen en nuestro partido. Y ahí es importante que nosotros sepamos algunas cuestiones fundamentales. Primero, vamos a ir avanzando en la primera hojita, sobre la naturaleza del partido. Nuestro partido es un partido de izquierda. Es un partido de izquierda y no cualquier izquierda, es un partido de izquierda socialista. ¿Qué significa esto? Primero, un partido de izquierda, bueno, el término izquierda se ha desarrollado, de repente algunos tuvieron un poco de historia, en la Revolución Francesa, en el que estaba el monarca, todavía en la etapa en la que tenía el control absoluto, tenía el poder político, el poder judicial, tenía el poder absoluto. Pero habían pequeños burgos, de ahí salieron los burgueses, del señor feudal, del rey, a que puedan comercializar sus productos. Y empezaron una campaña de derrocar este sistema de producción que era el sistema feudal. Y eso se convirtieron en revolucionarios porque querían revolucionar. Entonces, en esa época, los reyes se dieron cuenta, bueno, hay un problema aquí, y eso por atrás. Por un lado, hay revolucionarios que quieren derrocarlo, pero hay otros que quieren mantener el régimen, pero con algunos cambios, ¿no? Entonces, por allá estaban los jacobinos y por allá estaban los girondinos, ¿no? Entonces, por allá estaban los jacobinos y por allá estaban los girondinos. Entonces, como los jacobinos eran los revolucionarios, los que querían cambiar el Estado, entonces eran los de la izquierda, ¿no? Y los girondinos, que eran los salameros de los reyes, estaban a la derecha. A ver, ¿qué abren los de la izquierda? Los de la izquierda, los jacobinos, y desde ahí empezó a quedarse, ¿no? A que los que estaban por ese sector eran los representantes del pueblo. Y por eso es que se quedó esa tradición. Es un simbolismo nuestro, que hay que reivindicarlo, y que no hay que tener ningún temor en decirlo, y más bien hay que sentirnos orgullosos de decir, soy de izquierda, pero no de cualquier izquierda. Ahora viene su apellido, de izquierda socialista. En nuestro país, como bien lo ha señalado la compañera Nilsa, hay uno de los pensadores que a nivel internacional lo estudia, pero en la currícula nacional ni siquiera lo tenemos en los cuadros de literatura. Miren, hace 3 días se ha publicado una ley que modifica el artículo 33 de la Ley General de Educación. ¿Cuántos de aquí son docentes o son profesores o tienen algún familiar docente? Bueno, ¿qué dice esta ley? Ha modificado bastante, y eso es importante, queridos compañeros y compañeras. Este es un avance significativo que el gobierno ha desarrollado. Antes, lamentablemente, la Ley General de Educación señalaba que la currícula nacional estaba a cargo del gobierno nacional.
los gobiernos regionales podían hacer propuestas, pero los tiene que aprobar el gobierno regional. Y la currícula nacional se iba a elaborar respecto a algunos ítems, pero esta ley, que va a modificar la ley general, ahora va a ser de acuerdo a la realidad de cada región, de cada provincia, de cada distrito. Lo que decía el compañero José Antonio Encinas, el gran maestro, que la educación no debe ser monótona, no puede enseñarse los mismos cursos aquí en San Juan de Miraflores como enseñarse un curso en algún distrito de Coata, por ejemplo, en Puno, que el sistema de producción es netamente agrícola. Entonces, el sistema educativo ahora, con esta modificación, tendría que ser diversificado y además inclusivo, porque va a ser intercultural, lo que no era anteriormente con la anterior ley, ahora es intercultural. Y además, económico-productivo, ¿no? Lo que decía, que el sistema de producción de cada distrito, provincia, región es diferente, es distinto, pero también son complementarios. ¿A qué quiere llegar? Que nuestro sistema educativo debe implementar una nueva currícula nacional revolucionaria. Porque siempre nosotros hemos luchado para que los cursos de filosofía, economía política y cursos que desde la primaria y secundaria puedan estudiar y puedan darse cuenta de los problemas que hay en el país y en el mundo. Y ahora esta modificación también ha permitido que los gobiernos regionales tengan autonomía en su currícula. O sea, si aquí en Lima, en el distrito, en San Juan de Miraflores, llegamos a ganar el municipio, vamos a tener autonomía para elaborar una currícula. Siempre en coordinación, asesoramiento del Ministerio de Educación, pero eso nos va a permitir a que, bajo las condiciones que hay en nuestro distrito, podamos resolver los problemas cotidianos como los aniegos, he visto. En San Juan de Miraflores es constante los aniegos, y eso es producto por la geografía. Y evidentemente la educación debe estar en función a la situación social, geográfica, económica, productiva de cada sector. Entonces ese es un avance significativo que se va a tener que concretar en cada distrito, en cada provincia, en cada región, conforme a su realidad. Y hay que saber aplicar esta nueva ley que ha salido en el tema educativo. Entonces, para no salirme del tema, nuestro partido es un partido de izquierda, es un partido de izquierda socialista. Y nos identificamos así, no porque el socialismo haya fracasado, como nos dicen siempre. ¿Para qué postular una sociedad que ha fracasado en la URSS, en China, está fracasando en Cuba, en Corea del Norte, etcétera, etcétera? ¿Por qué? Es que el problema es que el socialismo como sociedad nunca se ha desarrollado. Ha habido intentos en algunas comunas, como por ejemplo en Venezuela hay algunas comunas que han desarrollado autonomía y creerán que, o sea, hay autonomía para poder su milicia popular, su consejo comunal. Chávez hace 7 años señalaba que el proceso bolivariano tenía que avanzar a un estado comuna, en el que sean las comunas, a lo que nosotros en la Revolución Rusa le llamábamos los soviets. Aquí el estado comuna se estaba desarrollando en Venezuela y ciertamente está teniendo sus resultados locales, pero como el sistema económico es mundial, difícilmente vaya a reproducirse o lo vayan a neutralizar. En la historia de la humanidad no ha habido un sistema que podamos denominar socialista. Han habido algunos avances significativos, simbólicos, y en cierta medida han hecho avanzar a la humanidad, porque hace 70 años la compañera Nisa no hubiera podido postular a la alcaldía, o algún compañero o compañera no haya podido, compañera sobre todo, no podía ir a tener un cargo político. El hecho que las mujeres se hayan empoderado es un acto revolucionario, y eso ha sido producto de luchas internacionales como la lucha de las hermanas Mirabal, en el tema de trabajo, en las 8 horas, el tema de las licencias por embarazo. Son luchas que han costado sangre.
Igual la clase obrera aquí en el país ha tenido que luchar por las 8 horas. Dicho sea de paso, no se cumple, ciertamente, pero por lo menos legalmente se tienen derechos laborales que hace 70, 100 años no lo teníamos. Y eso ha sido producto de organizaciones socialistas de izquierda que han ido impulsando el movimiento de la clase obrera, el movimiento campesino, el movimiento estudiantil, y que han permitido tener avances significativos que hoy por hoy lo podemos ver. Entonces, queridos compañeros, compañeras, nuestro partido es un partido de izquierda socialista. El socialismo es un concepto multisemántico desde el punto de vista económico, filosófico, científico, pero ese es producto propio de una clase que debe durar más de 5 horas. Pero solo quisiera decirles que nosotros estamos en un partido que tiene grandes posibilidades de convertirse en la herramienta política de nuestra emancipación, de poder avanzar a una sociedad mucho, mucho mejor de la que nos encontramos, en el que no hayan más de 7 millones de peruanos que no tienen agua y desagüe, en donde todavía existe un gran porcentaje de peruanos y peruanas que no tienen seguro de salud, y otros gravísimos problemas que hay en el país. Nosotros como partido somos un partido de izquierda socialista, somos solidarios, antiimperialistas, porque no consideramos que ningún país, ni Estados Unidos, ni Rusia o China, deban someter a nuestra economía. Debemos defender nuestra soberanía. Somos un partido que propugna, que su principal propuesta es el tema de la nueva Constitución. Y eso significa una tarea ardua en el proceso de difusión de una nueva Constitución, de la necesidad de que el pueblo se vaya organizando a través de la recolección de firmas, a través de las charlas que se ofrecen. Compañeros y compañeras, habrá otro momento en el que podamos compartir a más detalle nuestro ideario, pero seguramente el tiempo se nos acaba. Muchas gracias. Compañero, disculpen, ¿se puede algo un poquito? Para que pasen. Sí, el caminito encerrado. Gracias. No te preocupes. Ya está, ahí no. Hay un sitio más acá. Para que Dale. Estamos en vivo en San Juan de Miraflores presenciando esta escuela política, esta primera escuela política en el distrito de San Juan de Miraflores, con diversos militantes y simpatizantes, ¿no?, de los distritos de Lima Sur. Compañero Darío Centeno, realmente es importante lo que nos ha aportado el compañero, nos ha dado un alcance del diario, nos ha dado un alcance de cómo nos ve la prensa, cómo debemos vernos nosotros, a nosotros mismos. Y yo aquí pregunto que levante la mano si alguno de nosotros se siente o cree ser o pertenecer a una banda de criminales. Eso no es posible, eso ofende. Pero quien no está en esta mesa, no participa de nuestras reuniones y no nos conoce, cree a la televisión y nos miran como criminales. Y lo que queremos es un cambio real al país, y lo ha explicado muy bien el compañero Darío. Yo quisiera preguntarle al compañero Sebastián si nos puede dar algún alcance sobre el ideario, si quisiera darnos el compañero Sebastián algún alcance. ¿Sí? Perfecto, gracias. Muy bien, gracias compañeros. Sí, en efecto, para también darle la palabra a Giancarlo y sobre todo, más que a nosotros, sobre todo a usted, porque también tienen que compartir ideas, ¿no? O sea, tienen que... Esa es la idea de una escuela, ¿no? No solamente ser un monólogo entre nosotros, sino también intercambiar con ustedes ideas.
Darío ha señalado algunas cosas bien interesantes, ¿no? Algunos principios, por ejemplo, del partido, pero vamos a hacer una pequeña reseña histórica de lo que es el partido, ¿no? Cómo es que Perú Libre llegó a ser lo que es ahora, ¿no? Esto prácticamente viene desde el principio del siglo XX, ¿no? El siglo pasado, con los movimientos regionales. Si hay un movimiento regional, digamos, cultural, político, a principios del siglo XX, ese fue, por ejemplo, el movimiento Colonia. No sé si ustedes han escuchado de Abraham Valdelomar, poeta, escritor significativo que aparece en los billetes de 50 soles, ¿no? Escribió El Caballero Carmelo. Él tenía un proyecto para el país, un gran proyecto revolucionario incluso para su época, ¿no? Ya casi bordando la vanguardia al lado de Vallejo. Pero claro, ese proyecto lamentablemente pereció, no por planes de afuera, sino por un incidente que tuvo él, ¿no? Pero en cierta manera fue el impulso para que surjan iniciativas de provincia, ¿no? Sobre todo de las regiones, porque Abraham Valdelomar no era de Lima, Abraham Valdelomar era de Ica. Y así un sinnúmero de movimientos que fueron claudicando, evidentemente ya por la persecución o por las miras del imperio, aparecieron. Entonces, el Partido Perú Libre aparece en el 2009-2010 como un movimiento, no como Perú Libre, aparece como un movimiento regional, ¿no? Que luego de haber llegado a la región de Junín, el secretario general, el doctor Vladimir Cerrón, tuvo una idea, digamos, de querer acrecentar el partido. Pero no un partido para él perennizarse, hacerse perpetuo, ¿no? O quizá, como malamente uno lo llama, figurar, ¿no? Sino lo que él pretendía era que el partido sea la herramienta transformadora del país, sea una herramienta política para generar no solamente el crecimiento, sino también sobre todo el desarrollo, que son cosas muy distintas. El desarrollo involucra educación, tecnología, industria, oportunidades, salud, tecnología, etc. Entonces, con esas ideas de vanguardia, evidentemente fue contagiándose, ¿no? A nivel regional, y también hubo otras perspectivas que se sumaron, y así es como se recolectan las firmas y aparece este partido. No como Perú Libre, aparece como Perú Libertario. En el 2016 hay un intento de participar en elecciones, pero lamentablemente fracasa. Ya se imaginan ustedes las motivaciones, ¿no? La persecución política. Ya comenzaron a ver a Vladimir Cerrón como el cuco prácticamente, ¿no? Como ahora lo ven. Entonces, no hubo una oportunidad para ese proyecto, para postular a la presidencia en el 2016. Particularmente, les soy sincero, compañero, yo ni siquiera sabía que existía el partido en esa época, ni en mi mente sabía quién era Vladimir Cerrón, ¿no? En el 2019 recién se inscribe el partido, ¿no? Se inscribe el partido y aparece ya con el nombre Perú Libre, ¿no? Y obviamente un partido que tiene pues un alcance nacional, un alcance con un programa, como son pues las características principales del partido, ¿no? Una organización, no una organización criminal, como bien nos llama la prensa, sino una organización pues que tiene un comité ejecutivo nacional, un comité ejecutivo regional y un comité ejecutivo provincial, y evidentemente más abajo los distritales y también los comités de base, ¿no? Es de esa manera como el partido se organiza también. Ella también sabe eso, ¿no? Porque a veces uno quiere ir directamente a la cabeza cuando hay jerarquías, ¿no? Yo recuerdo, para cerrar una pequeña anécdota nada más, un caso en el de Arequipa, ¿no? La gente venía a inscribirse de Arequipa, venía acá a Lima, violando una ley. ¿Cuál era esa ley? Pasar primero por el Comité Ejecutivo Regional de Arequipa. ¿Cómo pueden gente de otro lado
venirse inmediatamente a Lima y inscribirse en el partido. No es así. También estamos acá también para eso, para ver que para ser un afiliado hay que pasar por una escuela política, hay que pasar por una formación, porque eso también es la debilidad, compañeros, ¿no? ¿Por qué creen que Pedro Castillo, yo sé que es un gobierno democrático, nosotros le hemos llevado al gobierno, pero cómo así Pedro Castillo flaquea y vira a otro lado? ¿Por qué creen, compañeros? Por la falta de formación. Eso mismo pasa, y no solamente una falta de formación, por la falta de disciplina y también de madurez política. El caso más reciente es la de Guido Bellido, por ejemplo. A Guido Bellido yo lo admiro mucho. Yo lo vengo conociendo a él cuando fundamos la Academia Perú Libre acá virtualmente, apoyando a los chicos. Pero ¿qué pasó con Guido Bellido? Creo que mis motivaciones o mi actuación ya terminó, decía Guido Bellido, con el partido. ¿Cómo puede decir una persona de izquierda eso, compañero? ¿No? Este proyecto no se trata de un individuo, se trata de un programa. Y el programa no se termina con una elección, pues. Muchos creen que hemos llegado al poder. No hemos llegado al poder. Hemos llegado al gobierno, pero no al poder. Y el enemigo más importante no es acabar con una derecha enquistada o con los grupos de poder. El enemigo más importante, ¿saben cuál es, compañeros? Que lo sepan los de las redes sociales. Es el sistema capitalista. Cuando acabemos con ese enemigo y hagamos una sociedad, como dice el compañero, una sociedad socialista, ¿no? Donde hayan igualdad de condiciones, donde hayan oportunidades, donde lo más importante no sea el capital, sino lo más importante quiénes sean, compañeros, los seres humanos. Allí realmente seremos una sociedad justa. Entonces va por ahí más o menos una de las vertientes también de nuestro partido. Nuestro partido también una cosa fundamental es, una característica, es que quiere ser permanente, o debe ser permanente. ¿Qué significa esto, compañeros? Significa que cuando acaban las elecciones no termina el partido, sino que debe continuar. Debemos seguir formándonos, no solamente desde el punto de vista político, también académico, cultural. Eso es también lo importante que este partido, por eso es que yo milito en este partido. Porque supe que en Junín se reunían y discutían temas culturales y políticos. Porque supe que la región más activa, y lo sigo reconociendo, es Arequipa, por ejemplo. Arequipa constantemente hace escuelas. Arequipa constantemente se pronuncia y virtualmente o en las calles apoya al doctor o apoya a toda persecución, lucha contra la persecución política. Discute temas de coyuntura. Es una región bastante permanente y así debe ser el partido. Ahora también le invito a la compañera y a los compañeros todos ustedes de San Juan, de Miraflores, que el partido sea permanente, que no sea una flor de primavera, nada más esto, que se continúe. ¿Por qué? Porque el ideario es un ideario rico, compañeros. Es un ideario, por ejemplo, que te habla de la nueva constitución, que es prácticamente el pilar para nosotros. Que te habla, por ejemplo, de una debilidad que todavía tenemos nosotros como partido. La participación de ¿quiénes? De la mujer. Acá debería haber mujeres participando en política. Debería haber mujeres discutiendo. Que las hay. Hay mujeres que discuten sobre política, ¿no? Pero que lamentablemente quizás no ven a nosotros como machistas, o que también al partido se le ve así, ¿eh? Yo cuando ingresé acá al partido, me decían, oye, pero ¿cómo te vas a meter en un partido donde el secretario general es un machista? Donde el secretario general es un xenófobo, es un misógino. Imagínense todas esas estigmatizaciones que se decían al partido. Y yo decía, pero ¿será cierto eso? ¿Será cierto que somos misóginos, que odiamos a las mujeres, que no nos gustan, que no tenemos tolerancia a los homosexuales, que odiamos a los extranjeros? ¿Será cierto eso? Porque tantas cosas se hablaban mal del Perú Libre, ¿no? Yo muy curioso, dije, voy a descubrir qué cosas dice este partido. Y cuando leí, definitivamente supe que esto le hace cosquillas ¿a qué? Al sistema, o a esta clase social inclinada. Y ahí pueden distinguir pues que Frente Amplio,
que JP evidentemente no era una verdadera izquierda, una izquierda prácticamente de cliché nada más. Entonces, son características, la permanencia, la organización y sobre todo un programa. El programa que nosotros queremos concretar. No se trata ni del doctor Cerrón, se trata del programa. Quisiera hablar de los principios, que también son muy interesantes, que son las primeras 3 páginas que ha hecho Darío, ¿no? Pero creo que le daría espacio de pronto al compañero si podría reparar en ello, o quizá con ustedes podríamos discutir ese tema. Muchas gracias y saludos a todos ustedes. Bueno, agradeciendo a Sebastián, nos ha dado una mayor lucidez sobre los puntos, el origen del partido, la formación, y de verdad yo quisiera aportar, agregar que el único partido político con el que cuenta el Perú en este momento que se pueda jactar de ser un partido libre es Perú Libre, el único. Todos los demás vienen manejando cuotas de poder desde hace años. Perú Libre es la primera experiencia y la primera participación en una pequeña cuota de poder, pequeña, porque no es el partido de gobierno, pero es el partido que llevó al actual gobierno a donde está. En esta campaña, Perú Libre no le ha cobrado un centavo a nadie que ha participado en la campaña. Lo que sí ha ocurrido con todos los demás partidos políticos que vienen tradicionalmente en esa escuela, ¿no? De venderse las curules, de venderse los espacios. Acá el espacio se lo gana la gente con su trabajo, con su dedicación, su formación, su vocación de cambio. Porque la política real que se practica ahora en el país y se viene practicando hace 30 años ha sido totalmente distorsionada. Perú Libre ofrece ese cambio, que la fuerza nace del pueblo, no lo olvidemos. Le damos la palabra a la juventud que ha dado mucho que hacer y ha tomado el tiempo de Nilsa de dedicarle unas hermosas palabras. Los jóvenes no son el futuro, decía el doctor Cerrón, nos ha recordado Nilsa. Los jóvenes son la acción de hoy, no el futuro, porque son jóvenes hoy, en ese futuro van a dejar de ser jóvenes. Así es que las palabras, por favor, a Jan Saund. Buenas noches con todos, buenas noches amigos, compañeros, camaradas, gracias por la palabra. Gracias por la presencia también de nuestros camaradas Darío Centeno, Sebastián Reyes, y igual de los compañeros de otro distrito que han venido. El tema de hoy que vamos a tocar es sobre los principios del partido y el ideario, ¿no? Que funciona el ideario. Primero hay que comprender también algo sobre nuestro partido. Un partido siempre tiene que tener una mística, tiene que tener como un espíritu hacia el pueblo, ¿no? Todos los demás partidos que existen, de derecha, de izquierda, tienen una naturaleza distinta a este partido. Nosotros somos los herederos de José Carlos Mariátegui. ¿Por qué somos los herederos? Porque nuestro partido socialista fue construido a partir de los obreros y campesinos y comuneros de la Universidad Nacional Centro del Perú. Es porque nuestro partido ha nacido de un esfuerzo de los que han laborado y han tratado de construir una herramienta para construir el socialismo en el Perú. O sea, ¿cuál es el objetivo y el fundamento de la creación del partido? Es construir el socialismo en el Perú. Por eso es un partido socialista. Si no fuera ese su objetivo, dejaría de ser socialista. No, el objetivo a veces se confundían, decían, ¿no? El objetivo es llevar al gobierno a socialistas o a trabajadores o llevar al gobierno. Sí, es una función, algo en el camino, pero no es el objetivo final. Nuestro partido, como dicen sus principios, ¿no? Descentralista, humanista, soberano, inclusivo, independiente, prácticamente,
tiene un objetivo también que es crucial y es que todos lo necesitamos, que es industrializar el país. La industrialización del país es la columna vertebral de la existencia de nuestro partido. Y muchos se preguntan por qué razón. Porque un país que no está industrializado es una colonia. Es un país pues que está sometido a los mercados financieros internacionales. Veamos que todo lo que deviene de la industrialización son las propuestas de nuestro partido. Para industrializar el país necesitamos profesionales. ¿Y qué propone nuestro partido? Ingreso directo a las universidades para tener más profesionales, ingenieros, abogados, técnicos, ¿no? Doctores, sobre todo profesionales en la ingeniería industrial. Ingreso directo a la universidad es una necesidad, por esa razón. ¿Qué más propone nuestro partido? Una real independencia y soberanía económica en nuestro país. Y también la industrialización va a dar nuestra soberanía. ¿Por qué razón? Porque todos los productos que nosotros consumimos, incluso desde los celulares hasta nuestra propia ropa, mayormente viene del exterior. Y cuando nosotros tengamos industria, ya no vamos a depender de las manufacturas o del comercio exterior. Vamos a depender de nuestra propia producción. Entonces, ahí está otro principio. Cuando haya independencia económica, soberanía económica e industrialización, va a haber lo que falta, lo que se propone también, una economía popular con mercados. ¿Qué significa economía popular con mercados? Nosotros veamos, por ejemplo, un celular. Todos tenemos un celular. Este celular está compuesto, por ejemplo, de materiales que no costarían ni 20 soles en el mercado. Un poco de plástico, un poco de cobre, un poco de materiales que lo encontramos en cualquier lugar. Pero ¿qué hace que este celular valga 2.000, 3.000 soles? ¿Qué es lo que no tiene nuestro país, que tiene las potencias industriales? Que lo tiene China, un país socialista con mercado, por ejemplo. Es que los chinos, o los surcoreanos, o los japoneses, que producen muchas veces la tecnología y son países industrializados, ponen el conocimiento de sus profesionales en la construcción de un producto para que ellos puedan venderlo a nivel mundial. ¿Y qué permite que ellos puedan venderlo? Es pues que ellos tienen la capacidad y tienen la economía suficiente, su país, y también las condiciones en el mercado internacional para que ellos puedan venderlo e inundar nuestro mercado con todo este tipo de productos. Nosotros no tenemos esa capacidad, mejor dicho, esas condiciones industriales. Nuestro partido propone eso, para que nosotros podamos competir y podamos tener una independencia y construir una soberanía, una república como debe ser. Porque en la era actual que vivimos, que es la era de la globalización, lamentablemente nosotros somos una parte del mundo, como decía Mariátegui, ¿no? Y nosotros seguimos una trayectoria solidaria, decía también Mariátegui. Entonces, nuestra época, nuestra era, requiere que nuestros jóvenes y nuestros profesionales y la población estén en el nivel de vida que tienen las potencias. Pero lamentablemente nuestro nivel de vida, nuestro nivel de enriquecimiento no es el mismo que las potencias. A muchos de ustedes les cuesta incluso tener un poder adquisitivo como lo puede tener cualquier europeo o estadounidense. Ese es el problema, ¿no? Porque no estamos industrializados. Otro punto sobre el partido. El partido no solamente busca industrializar para que la derecha se enriquezca o los capitalistas se enriquezcan, sino que la industrialización sirva para enriquecer a la clase trabajadora, porque son los trabajadores los que van a participar en el proceso productivo, que es algo que no ocurre en Japón o en otros países industrializados. Ahí hay mucha explotación, pero nosotros proponemos que esa industria sea coparticipativa con la población. Es una industrialización al servicio del sector social, del sector popular. Había un teórico que todos han escuchado, que se llama Vladimir Lenin. Decía, ¿no?,
¿qué es el socialismo en Rusia? Y él le pone un concepto básico. Es la industrialización de Rusia más la electrificación de todo el país. Eso es el socialismo. ¿Y qué es el Estado socialista? Decía Lenin. El Estado socialista es el Estado capitalista sin los capitalistas. O sea, si uno analiza filosóficamente lo que está refiriéndose él sobre la construcción del socialismo, se va a dar cuenta que son etapas que nosotros tenemos que pasar. Y el partido, por ejemplo, es una herramienta para que llevar a nuestro país a esa etapa dentro del desarrollo histórico de una nación. Nosotros nos hemos quedado pues en una economía dependiente, capitalista, burocrática, con problemas incluso de heredar lastres de la colonización. Pero nuestro objetivo es sobrepasar esos lastres y llevar a nuestro país a ser una potencia en todos los campos, tecnológico, científico, ¿no? Educacional, social, llevar a nuestra población a un nivel de vida económica y ser una potencia también económica. Ese es nuestro objetivo. Eso es el derecho que todos tenemos. ¿Y para qué? ¿Cómo lo vamos a lograr? La única manera pues es que nuestro partido como herramienta pueda llevar a la realidad lo que se está planteando. Y hay una cuestión muy importante sobre esto, que muchos de los socialistas, incluso actuales, que manifiestan, porque todo el mundo en los partidos de izquierda que hay, o se le llama socialdemócrata, ¿no? Se dicen yo soy socialista, yo soy comunista, yo soy tal, pero realmente ¿quién sigue los lineamientos claros en la práctica de lo que propone el socialismo? El socialismo no es pobreza, por ejemplo. Había a veces a un presidente, no me acuerdo, que creía que ser socialista era enaltecer la pobreza. Claro, venimos de la clase trabajadora, pero tenemos todos los recursos para hacer lo que el lema que nuestro partido le dio, ¿no?, a esta campaña que pasamos, ¿no? No más pobres en un país rico. Ese no fue un lema pues del profesor Pedro, es un lema del partido. Y ese partido, ese lema prácticamente ha sido prostituido, ¿no? Ya no se le entiende cuál es la razón. Ahora le estamos explicando la razón. Que nosotros sí podemos llegar a ser un país industrializado y avanzado, pero lamentablemente nos falta la industrialización. Es pilar para la tecnificación, para la automatización de toda la producción nacional. Otro tema sobre el partido. El partido, como bien han dicho nuestros compañeros, no es solo una entidad donde el cual permite hacer elecciones, ¿no? Vamos a llevar a alcaldes, vamos a llevar a gobernadores, a congresistas. Claro, eso nuestro partido lo propone para que la población pueda llegar a esos cargos, a ser funcionarios, pero no para que entren y luego se olviden de dónde vienen y se olviden de la población y se olviden de sus promesas, que eso ha pasado lamentablemente con, no voy a decir con casi la mayoría. Y de verdad que eso da mucha lástima, pero nuestro partido no es para eso. El partido está para construir la base social para llegar a tomar el poder. El partido no está para llegar a tomar solamente un gobierno, está para tomar el poder. Porque un partido que no aspire a tomar el poder, sobre todo siendo socialista, lamentablemente pues es una organización que no sirve para nada. Estamos para perder el tiempo. El partido tiene un objetivo, que es industrializar el país, es llevar a sus profesionales a un nivel ideológico y político para que puedan asumir las riendas de conducción del país. Tiene otro objetivo, que es educar a la población y también guiarlas y apoyarlas para construir todas las bases sociales para poder sostener ese proceso. También tiene otro objetivo, que es atacar y destruir a la derecha y a todos los enemigos del pueblo, a todos los que buscan someternos y mantenernos en la servidumbre y la ignorancia. El partido es una herramienta. No es como algunos decían, ¿no? Había un filósofo que decía, ¿qué es el Partido Socialista? Le preguntaban a un dirigente chino, ¿no? No, el Partido Socialista está para brindar amor y alegría a la población, ¿no? Así le respondía, ¿no?, un chino, pero en realidad había otro que era más realista, ¿no? Nuestro partido no está para eso, digo. Nuestro partido es un martillo para golpear a nuestros enemigos. Y había un poeta que se llamaba Malienopolsky,
que decía: nuestro partido es una mano con 1.000.000 de dedos. ¿Y qué significaba eso? El partido era como, él decía en su poema, ¿no? El partido es como una mano con 1.000.000 de dedos, con un puño, como un puño demoledor, que golpeaba al enemigo, pero también construía. Entonces, es un poema filosófico ruso, pero ahí está la esencia, ¿no? Yo les recomiendo que lo lean sobre ese poema de Mayakovsky. Explica, ¿no?, qué es el partido. Otro punto también. Nosotros hay que ver que hay países donde el partido gobierna, solo un partido. Y muchos de la prensa occidental, la prensa oligárquica, dicen: no, esos países son países dictatoriales donde gobiernan solo el partido. Yo le voy a decir la verdad que muchas veces no lo escuchamos en la prensa y no lo escuchamos ni en las universidades ni en las clases de donde nos enseñan. Que existan varios partidos, 30, 40 partidos en un país, es síntoma de que es un país atrasado y de que en realidad la oligarquía está dividiendo a su población. ¿Sabes por qué le digo? Porque históricamente, cuando existían las monarquías, vino, como decía el compañero Ariel, la Revolución Liberal Francesa, ¿no? Se dividieron la sociedad. Pero ¿para qué crearon todos esos partidos? La burguesía. Para dividir a la población. Para dividir y hacer que la población no se unifique para derrumbar a los verdaderos enemigos, sino para que los mantengan distraídos, entre ellos atacándose cuando todos tenían un mismo objetivo. Entonces, ¿quién crea eso? Crea la burguesía, la derecha. La derecha son especialistas en crear docenas de partidos. Veamos el APRA, ¿no?, que pasó de izquierda a derecha y creó, de su seno sacaron como 5 partidos. Ahí está Acuña, José Luna, ¿no? Todos exapristas. Prácticamente eso no debe pasar. Nuestro partido está para hacer que los demás partidos se extingan y que nuestro partido pueda asumir la conducción de la población en su totalidad. Esa es la función de un partido socialista. Llegar al poder y establecer lo que se plantea, una estructura estatal que pueda organizar la sociedad, desarrollar todos los aspectos científico, tecnológico, humanitario, erradicar los problemas de delincuencia, erradicar los problemas que tenemos sobre la pobreza, contra la salud, tener lo suficiente para poder establecer pues una sociedad de nuevo tipo. Entonces, para terminar, compañeros, si yo les he transmitido una idea de lo que es el partido, un partido socialista, una idea quizás que lo he tratado de sintetizar, pero ya con esto que les explico me pueden entender hacia dónde vamos, hacia dónde es nuestro objetivo, y que ese objetivo pues trasciende nuestras personas, ¿no? Cuando nosotros ya no estemos, otros van a seguir levantando la bandera del socialismo, como lo han levantado hace 100 años en el país. Y luego de acá a 100 años, si no llegamos al socialismo, va a haber otros que lo van a seguir levantando. Y así hasta lograr esa victoria, compañeros. Nada más, muchas gracias. ¡Perú libre! ¡Perú libre! Impulsar y forjar organización. Un pueblo inteligente jamás será sirviente. Un pueblo inteligente jamás será sirviente. Muchísimas gracias, Jan. Realmente da mucho gusto que los jóvenes comiencen a participar con conocimiento, activamente, con preparación. Los jóvenes no son el partido, los jóvenes son la fuerza, son el motor, pero estamos todos los demás, hasta los canositos, para siempre estar, siempre apostar, siempre apoyar con ese motor que va adelante en situaciones reales. Bueno, se han dado algunas ideas muy importantes. Yo
las refresco, porque voy tomando algunas notas solo para refrescar. Una de ellas es la industrialización, y fundamental la industrialización. En el año 78, así rapidito, les cuento una experiencia, obvio que era más joven. Tuve la oportunidad de viajar por tierra, cruzar Chile, viajé hasta Santiago, y durante todo el camino, en el año 78, el bus se detenía en unas chacras, y en la carretera al costado había como un kiosco con sus vidrios y productos industrializados en frascos de helada, miel, como irse a Chiclayo y comprar un pingón San Roque. O sea, del lugar. Viajaba 2 horas más el bus, de nuevo se arrimaba en otras chacras y encontrabas, qué sé yo, dulce de manzana, refresco de mandarina, que era lo que se producía en ese lugar. Y las plantas que industrializaban eso, las tenían en las chacras, en algún lado, pues no las veía, solamente veía los módulos donde se vendían. Y ya en el año 78 se industrializaban las zonas, y de hecho había energía, había electricidad, que son las palabras que justamente ya nos está explicando dentro de los principios del socialismo que se imparte a la gente, a los pueblos, a las naciones. Entonces, hay un correlato de una realidad que tangible, o sea, no son solo palabras, no son solo idearios. La construcción de eso van a ser de ustedes, de su asistencia, de su apoyo, de su presencia, de su participación. Y eso se llama, lo que también dijo Jan, muy importante, la organización. La organización se basa en esa conexión, en esa comunicación, tiene que haber comunicación. Entonces, antes ya de terminar, porque estamos llegando ya un poco a los finales, la mesa me ha pedido que les pida a ustedes qué consulta tienen, qué duda tienen, para que ahora mismo podamos, con la mesa presente, poder absolver alguna duda, sí, adelante. Sí, compañeros, camaradas, compatriotas, el tema de fondo es que nuestro partido político es masista-leninista, de Tomás Mariátegui o mariateguista. El tema de fondo también está de que pareciera que fuera el Perú un archipiélago. ¿Por qué? Porque muchos compañeros camaradas, por su lado sentimental o su formación empírica, el empirismo es un flagelo en la izquierda del país. No se entiende, no se aborda qué es el materialismo dialéctico con partido marxista-leninista o la Rusia bolchevique, que tuvo que ver la ciencia, las artes y la cultura. Una educación democrática, científica y popular. Aquí quiero llegar, de que nuestros compañeros, muchos, hacían secas maoístas. ¿Qué es el maoísmo? O a nivel internacional se remiten al idealismo. Entonces, propiamente nosotros, marxistas-leninistas, deberíamos tener la declaración de principios en el sector obrero, los diversas capas sociales, económicas, que faltan medios de producción, centros de trabajo, es decir, la familia educativa, docentes, estudiantes de todos los niveles. Y por ende yo rescato y saludo particularmente a la compañera Nilda, nosotros la conocí con María María muchos años, y esa simpática expresión por respeto y compañerismo en el conflicto de Villa El Salvador. ¿A qué quiero llegar? El tema de fondo es una salud integral. La salud integral también tiene que ver con la intelectualidad, con los niños, con los padres de familia, y la prensa como organización colectiva. Tiene que ver el problema nacional de Stalin, por decir, no necesariamente a Mao Zedong, que también tiene su valor como Ho Chi Minh, Pol Pot, etcétera, como Fidel Castro, o Venezuela, o bueno, tiene que ver Albania. El trotskismo es un tema que también es un flagelo que deberíamos entender por qué. Entonces todo este tema de nosotros, para entender la clase obrera o entender por qué la industrialización se hace necesario en nuestro país, tenemos que continuar en cuanto
a la necesidad que el tema de los cuadros políticos, un marxista-leninista, tiene que ver no necesariamente que en un ámbito cerrado, sino ir más allá para poder organizar a las masas. Esa es la aclaración en principio, es lo que está faltando, por lo que faltó con Perpejo, pendejo, por el constitución de compañeros, es el tema de la pequeña burguesía de tener lo suyo como propiedad. Es ese ego, y es una situación bastante caótica en nuestro país, y nuestro partido que tiene que salir de ese flagelo. Gracias, compañero. Muchas gracias, compañero. Muy buena de las participaciones. En realidad no es una pregunta, yo creo que está complementando con importante información. Gracias, compañero. La próxima tengan en cuenta para que lo inviten de ponente. Sí, de acuerdo. De acuerdo. 2 minutos nomás por la intervención, por favor, para acabar. Buenas noches, señores, hermanos, compañeros. Ya habíamos escuchado a nuestro representante de Educación, Investigación, Salud. De verdad, acá en Perú hay profesionales. Los profesionales a medias. Preguntamos qué sabe de cultura. Congresistas no saben de cultura. Para decir moción de vacancia sí saben. Mira, yo soy práctico. Si hablamos de salud, ustedes han ido de salud. ¿Cómo está el hospital? No hay atención como corresponde. Lo mismo, agricultura, nuestra vida pública, ambiente, educación, pésimo. Los congresistas, ¿qué han hecho? Durante todo el tiempo. Análisis. ¿Han hecho legislación para el pueblo? No. Hay que evaluar. No vamos a hablar por hablar. Para hablar, hay que analizar, hay que evaluar. Señores, yo llegué en toda Sudamérica. ¿Qué es salud? Para que haya salud de educación necesitamos una educación. La educación al fondo. Radicalmente una educación. Y si no hay educación, no hay respeto entre nosotros, no hay orden entre nosotros, no hay valores entre nosotros. Ese es el fondo. Por eso estamos pésimos. ¿Cuánto tiempo tardará? Apuesto que acá hay toda la sociedad va a aprender con mucho. Educación y maduración también. Por eso, señores, mira, acá mencionaron, nos quitaron todas las ciencias que íbamos a aprender también, como filosofía, economía, geografía. Por esta razón no aprendemos esta política. Hoy, el sistema política neoliberal es una porquería, cochinada, como dijo Antonio, es un virus. Este debe cambiar, Perú Libre debe cambiar. Señores, la educación es importante y la educación, eduquémonos, no solo esperemos que nos Buenas noches, vengo reunión de la señora Kelvin, ya la conoce, la primera vez que estoy viniendo a escuchar todo lo que se refiere al partido, y no solamente al partido, porque es al compañerismo, y no solamente al compañerismo, al socialismo, y se refiere a nivel nacional, lo que está pasando en nuestro Perú. Primero, como dama, como mujer, como madre, como hermana, como sobrina, llamarles la atención primero a los padres de familia. Disculpen, el gobierno o los que dicen que son padres de la patria no nos van a golpearnos la cabeza para que nosotros aprendamos a criar a nuestros hijos. La educación, los valores, se viene desde casa. Porque si en la casa tú enseñas a tus hijos a saber comportarte con educación ante cualquier grande, chico, mediano, blanco, rojo, negro, ese valor se lo llevarán hacia la actitud. Pero si tú como padre aplaudes la tontería que hace tu hijo y le das un premio, entonces
Más adelante, ellos harán sus fechorías, porque le aplaudiste. Si yo quiero protestar como padre o decir que el presidente o tal fulano, vengano, sotano, entonces yo creo, primero fijarnos cómo hemos sido antiguamente educados, cómo debemos educar a nuestros hijos. Hoy en día nuestros hijos, digo, yo nunca he premiado porque se sacó una nota buena, porque eso es su deber como estudiante. Nunca le he dado un celular porque me trajo un 20. ¿No? En aquellos tiempos mis abuelas me dijeron, nunca nosotros dábamos premios a que tuvieran buena nota porque eso era su obligación y su deber de estudiante. Y los valores se les dan en casa. Disculpen que se los diga así, no he respetado lo que el joven ha hablado, los nombres, pero yo respeto cada cosa y según eso también evalúo y también hago. Por eso digo gracias y mil disculpas por tiempo. Ya no saben ni Cárdenas, ¿no? Quería preguntarle. Al punto, por favor, porque estamos. ¿Por qué Castillo? A ver, 1, 2. La pregunta es nomás 5. 1, 2, 3, 4, 5. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Ernesto Pachas. Es la primera vez que asisto a la reunión de esta instancia llamada instancia de los coordinadores del Cono Sur. Quien habla es uno de los coordinadores de Villa El Salvador. Yo quiero saludar en primera instancia la iniciativa, pero al mismo tiempo hubiera sido mejor si la iniciativa fuera procesada desde la base, que sería mucho más horizontal y que seguramente con propuestas en base a los temas que se han venido tratando. Villa El Salvador tiene aproximadamente más de 50 años y de sus años primigenios hemos levantado ya a través de sus estatutos los principios socialistas. Y los vecinos de Villa El Salvador tenemos una lucha histórica permanente, no solamente con los gobiernos que han abordado o han asumido posturas neoliberalistas como Antauro, Toledo, Cuchique, etcétera, etcétera, sino una confrontación de esa época ya con el régimen militar como Morales Bermúdez, etcétera, etcétera. Hay una experiencia ganada en el pueblo de Villa El Salvador. Y yo quiero enfocarme específicamente en esta temática del día de hoy que ustedes habían abordado, que era la conformación o la formación de cuadros. Y para mí la formación de cuadros hay que tener bastante cuidado, porque no solamente se trata de ser muy inteligentes en el ámbito teórico, es decir, los clásicos deben estar siempre presentes, y a la vez también la práctica, que es sumamente importante. Hay una sentencia marxista que dice que el único criterio de verdad es la práctica, y en ese sentido debemos ser muy cuidadosos para procesar compañeros. En esta etapa debemos comenzar a procesar compañeros que asuman un compromiso real, ¿no? De convicción y de principio. El día de hoy, alarmado, un mensaje me llega a mi WhatsApp y me dice: ha habido cambio de subprefecto de Villa El Salvador. Caramba, qué novedad. Le digo, ¿quién es ese ahora? Es un tal ermitaño Ayipa Villegas. Pero ¿cómo se ha dado ese proceso? Le pregunto a través del WhatsApp y me contesta, es que no sabemos. Lo que sí sabemos es que es un compañero de Perú Libre y está del 2016 y empezó, creo que se afilió está del 2013 y se afilió en el 2016. Ahí hay una contradicción. Pero lo cierto es que este señor se había afiliado recién el 3 de enero del 2022. Aquí llegamos a ello, a una conclusión. Es un compañerito que se ha afiliado recién, ¿no es cierto? Y ya está ocupando, digamos, la subprefectura de Villa El Salvador. Pero además le digo, ¿pero para qué te haces tanto problema? Si finalmente eso lo ha elegido, pues el sector de los Castillos, y no Perú Libre. Nosotros estamos muy distantes de Castillo.
pero de todas maneras preocupa, porque el hombre se identifica, la persona se identifica como Perú Libre. Quiero llegar a lo siguiente, compañeros. En Villa El Salvador hemos tenido una incursión de un conjunto de personas que también se roban ser de Perú Libre, pero en el fondo de todo ello es que eran militantes apristas infiltrados en Perú Libre, ¿no es cierto?, que cuando la situación no le es favorable comienzan a sabotear. Obviamente tienen pues la vestimenta de Perú Libre y reclaman todos sus derechos y sus deberes, entre comillas. Tal es así que se atrevieron, ¿no es cierto?, para poder derrocarme o sacarme de lado. Levantaron una asamblea para elegir a una directiva transitoria en esa época. Estamos hablando de ya 6 meses aproximadamente atrás. Y quiero terminar porque nos acercamos con muchos compañeros del Comité de Base de Villa El Salvador. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? La compañera que nos representa, que está en la mesa, que es ahora coordinadora de San Juan de Miraflores, estaba en la mesa registrando, dando fe de los compañeros que eran de Perú Libre. Pero al interior de la misma había gente de diferentes partidos políticos y sobre todo gente aprista. Entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando acá? Detrás de ello estaba el amigo o compañero Pacalagua, que si no recuerdo, y que dicho sea de paso ha sido observado y creo que también ya no está, digamos, vigente. Pero yo les pido a ustedes tener bastante cuidado. Si debemos procesar cuadros políticos, tenemos que comenzar a cerrar espacios y comenzar a ver a los compañeros que realmente habilitan para hacer un trabajo coherente. Ya, compañero, gracias. No basta más la palabra, pero importante. Sí, para recomendar. Esta nueva etapa tiene que sacar provecho a todas las etapas anteriores. Lo mejor tiene que seguir adelante. Compañero, toma la palabra, por favor. 2 minutos, me voy a pedir sí a todos. El tiempo, ya se nos acaba. Yo solamente quisiera recomendar a la mesa en estas reuniones, la mesa debe estar con el padrón de militancia para que de tal manera pueda controlar. Acaban de escuchar esta situación bien claro, está sucediendo. Yo sí me identifico realmente que yo soy militante porque me he inscrito en elección presidencial. Muchas gracias. Bien, gracias. Tomamos debida nota, compañero. Sí, bueno, compañeros, compañeras, camaradas, compatriotas, bueno, saludar a una pequeña escuela que se desarrolla acá en Lima Sur, ya la segunda escuela que viene desarrollándose con una agenda puntual, ¿no? Que significa la formación de dirigentes, de cuadros, que pueden pues asumir una cuestión de dirección en nuestra sociedad, que dirija las luchas o que participe de ellas para alimentar pues que lo que estamos haciendo acá, ¿no? Organizándonos para el cambio, para una transformación del país, de la patria. Pero esto, sin embargo, no comienza con Perú Libre, ni comienza el año pasado con Castillo, ni comienza hace 2 años. Compañeros, camaradas, acá en Lima Sur, y acá los señores muy bien, los compañeros, hay experiencia de lucha desde años 70, años 60, cuando acá pues era un arenal. Sin embargo, hemos asumido la posición de Perú Libre porque su ideario, su programa, significa una alternativa para el país y se basa pues en los principios socialistas, pero entendido desde el punto de vista marxista-leninista. ¿Y qué significa eso? Esa pues es la causa de estas escuelas, que se deben descentralizar, se deben multiplicar. Es por ello, compañeros y compañeras, asumamos esa tarea, ¿no? De leer los materiales, de leer los libros, y no solamente leer, como señaló el compañero, sino pasarlo a la práctica, porque de nada va a servir si acá se quedan estos conceptos y no se traduce en la práctica, como muy bien lo dicen los clásicos, ¿no? De Marx, la praxis, teoría y práctica, o como Lenin lo sintetizó, no hay teoría revolucionaria si no hay práctica revolucionaria, y viceversa. Entonces, compañeros y camaradas, estamos en esa tarea
de fortalecernos, fortalecer a nuestras familias, a nuestros barrios y pasar a la acción. Pero ¿cuál es ese método, esa vía, ese partido? Que debe estar organizado, debe estar, pues, como se mencionó, con jerarquías, pero no solamente para que sea una orden, sino para que sea participativo y democrático. En todos los campos, estudiantil, se comentó, comerciantes, se habló de una necesidad de organizar a los trabajadores, trabajadoras del campo y la ciudad. Porque sin embargo tenemos una propuesta nosotros. Por ejemplo, para terminar, compañero, yo pido a los señores de la mesa, por favor, diríjanse bien el orador. Oye, pero el tiempo lo hasta las 2 de la mañana. Compañero, empecé pasando el peso, camarada. Usted está pasando el peso, camarada, deja que termine, compañero. No te repites, cheque el discurriendo. Hemos venido a amanecernos a todo respeto, yo les saludo. Es un acuerdo político. El tiempo lo da de camarada. Ya terminó. No es cuestión de orden, compañero. Hay que ser disciplinado, es muy bien. Gracias, ¡Perú libre! ¡Perú libre! A ver, nos falta 2, creo. Señor, señor. Repetimos el tiempo, ya estamos. 2 minutos. Compañero, muy buenas tardes. Saludos a amigo Sebastián, al amigo Darío, a la amiga Nilsa, Sebastián. Pero permítame, en un debate como esto, no, en 2 minutos no digo nada, ya terminó mi tiempo. En primer lugar, el diario del Partido Político Perú Libre tiene 22 principios. En uno de ellos fundamentales la educación, la salud y el cambio de constitución. De todo lo que han dicho ustedes, si no hay cambio de constitución, no hemos hecho ninguna solución. Eso ha dicho el amigo Darío. Ahora, también habló amigo Darío sobre el presupuesto. Pero el presupuesto económico fundamentalmente se tiene que dar en mayor envergadura en educación y en salud. Si estos 2 ejes, digamos, no tengamos, estaremos en la misma situación. Claro, era necesario el cambio de artículos de la educación para que su currícula sea realidad, cada región tenga, y además la currícula anterior regrese, filosofía, economía, botánica, etcétera, etcétera. Muchos han estudiado y esa currícula ha sido de nivel latinoamericano. Entonces eso prontamente debe regresar. El amigo Sebastián ha tocado sobre el tema de Abraham Valdelomar. Abraham Valdelomar, amigo, escucha por favor. Abraham Valdelomar es un gran literato de Ica que escribió Caballero Carmelo, muchos habrán estudiado. Su proyecto de él ha sido justamente uno de lo que dijo Sebastián, el gran sueño nacional de una ideología propia del Perú. Eso creo que ha materializado el compañero Cerrón. Para terminar ya seguramente por el tiempo, el amigo Sáñez habla de tecnología propia. La tecnología propia, efectivamente, ¿quién se lleva toda la materia prima o la industrialización? Nosotros somos evidentemente importadores. El TLC, Tratado de Libre Comercio. ¿Y quién se lo dio eso? Toledo. En fin, hay muchos temas puntuales. Si hablamos también de cambio económico, el artículo 62 de la Constitución, de los famosos contratos de 30, 40 años de peaje, de otros contratos, ¿cómo cambiamos? A raíz estamos de la tremenda extrema pobreza, ¿no? Bien, finalmente, compañero, yo les saludo a todos ustedes. Gracias. Tenemos una ponencia, pero me parece importante, muchas gracias. Lo que sí les digo es que están haciendo muchos temas para ser tratados y estamos tomando nota, como me ha pedido la compañera Nilsa, para que lo pueda agendar en varias reuniones, porque la verdad hoy
2 minutos, por favor, al señor y 2 minutos a la señorita y terminamos. Sí, muy buenas noches amigos con todos. Qué bien que nos estemos organizando ya justo en Arequipa, lo que usted aquí de verdad. Si queremos cambiar este país, tenemos que organizarnos en nuestro barrio, en nuestra comunidad, en nuestro movimiento, en nuestro partido, en nuestro colectivo. Eso es importante, creo, ahora que las grandes corporaciones nos quieren agarrar de carneritos. En ese sentido hay que organizarnos. 1, 2, hacer reflexión lo que ha dicho nuestro compañero Saúl. Creo que si hay diferentes partidos en un país es sinónimo que somos subdesarrollados. En Estados Unidos solo hay 2 partidos, republicano y demócrata, y se definen las cosas. Entonces, eso es importante, que haya menos partidos y que se institucionalice el partido peruano. Tal vez el error de lanzarlo a Pedro, bueno, porque al compañero Cerrón la justicia no lo permitió ir, ¿no? Y bueno, tal vez nos apresuramos de mandar, pero ahí está el resultado. Pues, o sea, la política es prueba y error, día y día, y eso hay que hacerlo. 2, el compañero dice que en 1978 yendo a Chile ya estaba industrializado. Bien, hay que reflexionar, ese era en época de Pinochet, era un gobierno totalitario. Entonces, ¿cuál es la reflexión? Educación. Chile ha sido un país que sí, como dice Sáuñez, no ha tenido cantidad de partidos. No ha sido un gobierno o una sociedad donde cada 5 años se sucedían los gobiernos, no como en el Perú, militaristas, civilistas, y eso que nuestro país no ha reflexionado mucho en ese sentido. Por eso estamos conquistando. Pues esa es la reflexión, nada más, no quiero quitar la Ya, compañeros, buenas noches. Primero, me parece muy importante, el día de hoy comienza se puede decir una nueva historia porque es la primera escuela política que tenemos. Yo soy una persona joven, ¿no? que al igual que mi compañero, creo que la educación es el pilar, la estructura principal para el cambio, ¿no? Nuestro país es un país capitalista y es el principal enemigo que tenemos. Yo, como persona joven, soy una persona de clase obrera que lamentablemente nunca hemos tenido tiempo para poder informarnos sobre política, educarnos sobre política, porque lamentablemente el capitalismo avasalla todo nuestro tiempo, que nos levantamos, hasta que dormimos, y es decir, tenemos que darnos un espacio, compañeros, para participar, para ser tolerantes, no caigamos como en otros partidos políticos a la falta de respeto, a la intolerancia. Tenemos que identificarnos como un partido tolerante, respetando nuestras ideas, porque el conjunto de ideas va a hacer que nosotros crezcamos políticamente, que consolidemos un solo puño, como dice el compañero Sam. Bueno, muchas gracias y es ¡Fuerza nacida del pueblo! ¡Fuerza nacida del pueblo! ¡Fuerza nacida del pueblo! ¡Pasa, compañero! Finalmente, agradecerles a todos y darle la palabra a la compañera Nilsa, que va a darnos la palabra final.